Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues bueno, hoy vamos a comenzar con una dinámica un poquito diferente a lo de otras semanas, precisamente porque la próxima semana, a partir del día miércoles al sábado, del 12 al 15 de octubre, Médica Campestre lleva a cabo su 5º Congreso Internacional. Bueno, a lo largo de este congreso tendremos la participación de varios médicos tanto de la región, nacionales e internacionales, que vienen a compartirnos sus experiencias, sus manejos y sobre todo sus conocimientos dentro del área médica. Y el día 15 de octubre, que es justamente el sábado, tenemos una plática magistral. Esa plática magistral está diseñada por la licenciada Adriana Macías. Adriana Macías, no sé si la ubican, es una conferencista, es un coach de vida, es abogada, escritora, conferencista internacional. Y pues justamente a las 12:45 del día, el sábado, tendremos la presentación de la licenciada para este magno evento. Y pues nos han estado solicitando pues pases, no está abierto al público, es solamente para aquellas personas que están inscritas al Congreso de Médica Campestre, pero esta plática va dirigida más allá. Entonces, el día de hoy vamos a rifar 5 pases para poder entrar a la presentación de la licenciada el día 15 de octubre a las 12:45 con el tema titulado Sana tu mente y tu cuerpo de emociones. Entonces, pues es una dinámica un poquito rápida, sencilla. Ahorita Pablo nos va a hacer favor de las personas que están aquí presentes en el webinar. Va a ser una especie de rifa automatizada a través del robot que tenemos. Y pues justamente van a salir 5 ganadores. Muy bien, Pablo. Muy bien. Un poquito la dinámica. Vamos a usar la función esta de seleccionar ganadores que tiene nuestra plataforma. Me parece que los va a escoger automáticamente. ¿Son esos, Pablo? Sí. Muy bien. Ahí automáticamente Jean A, María E, Betty R, Doctor Agustín F y Víctor M. Muy bien. Bueno, pues a estas personas que Pablo nombró aquí en el webinar, justamente ahorita están en la pantalla. Háganme favor de mandarnos un correo electrónico a direccionmedica@medicacampestre.com para darles las recomendaciones para que puedan pasar aquí al hospital por sus pases. Muy bien, Pablo. Pues bueno, vamos a repetir los nombres. Jean A, María E, Betty R, Doctor Agustín F y Víctor M. Bueno, estas personas, por favor, si me hacen favor de reportarse a través del correo electrónico que Pablo nos hizo favor de instalar justamente aquí. Y pues bueno, el día de hoy, ya pasando esta pequeña dinámica, felicidades a los ganadores. Esperamos puedan asistir y acompañarnos a este evento tan importante para nosotros y sobre todo para un tema muy importante, ¿no? Porque también hay que hablar un poco de lo que es la salud y la felicidad. Y la licenciada Adriana justamente viene a hablarnos al respecto, ya estamos un poquito de motivación. Entonces, les voy a presentar al doctor Juan Carlos Viveros. El doctor Juan Carlos Viveros es médico internista, es geriatra. Actualmente forma parte del staff de Médica Campestre. Y el doctor Viveros pues cuenta con una amplia experiencia, sobre todo en la atención de pacientes adultos mayores. Como ya lo comenté, es miembro de la Academia Latinoamericana de Médico o del Adulto Mayor y pues justamente forma parte del staff de Médica Campestre. El día de hoy nos va a hablar sobre el uso y abuso de las benzodiazepinas en el adulto mayor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, doctor, buenas noches, ¿cómo está? Una disculpa por el retraso, pero cuando llueve la ciudad se pone un poco complicada. Es correcto, doctor. No se preocupe, nos dio tiempo de hacer la rifa de los boletos para
la conferencia de la licenciada Adriana Macías. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Como ya nos decía el doctor Guillermo, yo soy internista y soy geriatra. Tengo la enorme fortuna de trabajar para la Fragility Fracture Network y para la International Osteoporosis Foundation y una serie de sociedades científicas que me han permitido conocer un poco de lo que es la medicina geriátrica a lo largo del mundo. Y pues sí, mi fuerte en la consulta tiene que ver con la atención a los adultos mayores, y uno de los puntos muy importantes en nuestra consulta tiene que ver con los medicamentos y lo que le llamamos medicamentos potencialmente inapropiados o medicamentos que tienen un perfil de seguridad como cuestionable y que pudieran tener ciertos efectos negativos en las personas mayores, particularmente en aquellos que son vulnerables. Bueno, lo primero es hablar del conflicto de intereses. No he recibido ningún tipo de honorario para esta presentación. Eso es importante siempre aclararlo al principio de las invitaciones a las pláticas. ¿Y de qué platicaremos en el transcurso del día de hoy? Pues primero, una breve introducción. ¿Qué son las benzodiazepinas? ¿Cómo se usan? ¿Por qué las utilizamos? Y de dónde sale un poco el conocimiento que tenemos de las benzodiazepinas. Después hablar de los efectos secundarios y efectos adversos, que no es lo mismo. Y posteriormente pensar en cómo descontinuarlos, ¿no? Vamos a ser un poco breves en estas cosas porque podríamos hablar un montón de cada uno de los puntos, pero la intención es generar como un poco de conciencia de este perfil de medicamentos de alto riesgo y en quienes es muy peligroso su uso, para tratar de concientizar a la población, ¿no? Y a la comunidad médica también, ¿no? Porque al final de cuentas quienes prescriben el grupo de medicamentos pues siguen siendo los médicos. ¿Qué es esto de la prescripción inapropiada o los fármacos potencialmente inapropiados? La Sociedad Americana de Geriatría ha descrito un grupo de medicamentos que tienen un perfil de seguridad que los vuelve de alto riesgo, particularmente para algunas personas, sobre todo aquellas personas muy frágiles o que tienen problemas ya de memoria o están diagnosticados con demencia. Este grupo de medicamentos incrementa el riesgo de un efecto secundario. Además, habla de algunas combinaciones de medicamentos que pudieran ser también peligrosas. Yo le digo a los alumnos en el posgrado y en el pregrado que los medicamentos en las personas mayores tienen la culpa de todo hasta que no demostremos lo contrario. Y quienes han ido a consulta conmigo, pues uno de los puntos más importantes de esta consulta es la lista de medicamentos. A pesar de que todo el mundo sabe que las benzodiazepinas tienen cierto perfil como peligroso, inclusive la misma gente y la comunidad le tiene cierto respeto y hablan acerca de, no, es que este medicamento puede generar dependencia, o puede generar adicción, o tiene muchos efectos secundarios y demás. Se siguen utilizando mucho porque a final de cuentas, pues es una de las formas en las cuales los pacientes o las personas logran dormir, ¿no? O sea, la indicación más importante que se tiene de personas mayores con benzodiazepinas o medicamentos para la inducción del sueño, pues sigue siendo el insomnio. Pero aquí les voy a dar un dato importante. O relevante. El insomnio como tal, en muy poquitos casos, menos del 5%, no se encuentra una causa. Entonces, es mucho más importante tratar de corregir la causa, meternos en tratamientos no farmacológicos y no tener esta cuestión que es como un arco reflejo, ¿no? De insomnio, medicamento para dormir. Y no preguntamos acerca de hábitos, no preguntamos si tomamos diuréticos en la noche, no preguntamos si tenemos algún tipo de trastorno del sueño antes de empezar el medicamento para dormir. Y es un grupo de medicamentos muy frecuentes, muy populares. En Estados Unidos, el 10% de las mujeres y el 6% de los hombres de más de 65 años las usan de manera periódica, ya sea diario o por lo menos un par de veces por semana, ¿no? La regla de las benzodiazepinas, y lo veremos más adelante, y ahorita hablaremos de cuáles son los medicamentos que catalogamos como benzodiazepinas, es el menor tiempo posible a la menor dosis posible. Pasa algo parecido con el uso de la cortisona, ¿no? Todo el mundo le tenemos entre miedo y respeto a la cortisona y también tiene que usarse a la menor dosis posible, el menor tiempo posible.
¿Cuáles son las benzodiazepinas? Pues es todos los medicamentos que terminan en mazapanes, ¿no? Como decimos en la consulta, diazepam, clonazepam, alprazolam. De hecho, prácticamente tienen casi todos la parte terminal del diazepam, ¿no? Que fue el primero y el más viejo que tenemos al respecto. ¿Para qué se ocupan las benzodiazepinas? Principalmente se ocupan como inductores del sueño, como anticonvulsivos, como ansiolíticos y como relajantes musculares. Tenemos perfiles de medicamentos de este tipo para la consulta externa o para uso ambulatorio, que son por tabletas, y también tenemos aquellos que utilizamos a nivel hospitalario, ¿no? Las benzodiazepinas se ocupan mucho en las terapias intensivas y en los quirófanos, como inductores de la anestesia o como medicamentos para generar sedación en procedimientos quirúrgicos o en aquel paciente que está críticamente enfermo y que requiere pues tenerlo sedado y dormido para manejo de la ventilación mecánica o alguna situación así. Estos son uno de los grupos que tenemos para la cuestión ambulatoria, pero los más frecuentemente utilizados pues son los que usamos en la consulta externa, ¿no? Y esos están pensados y se recetan o se prescriben principalmente como inductor del sueño, y está otro grupo de pacientes que los usan sobre todo en etapas más tempranas de la vida, aquellos que son prescritos en la consulta de psiquiatría para el manejo de trastornos de ansiedad, como precisamente como ansiolíticos. Pero el punto farmacológico más importante es que disminuyen la actividad cerebral, o sea, son medicamentos que bajan la velocidad de funcionamiento de las neuronas, por eso, a final de cuentas, causan sueño o relajan a los músculos o bajan la ansiedad, pero sí tienen una tendencia a tener un efecto, pues, como enlentecedor de la actividad cerebral. Y bueno, esto ya lo platicamos, me adelanté un poquito sin querer, pero hablábamos el insomnio. Hablamos un poquito del insomnio. Particularmente en el perfil de pacientes que veo yo en la consulta, que es adultos mayores, el insomnio es uno de los síntomas más frecuentes de la ansiedad y particularmente la depresión. La depresión en personas mayores tiene ciertas características que los vuelven como muy particular. Si ustedes le preguntan a una persona joven si está deprimida, es muy probable que les diga, sí, me siento triste, me siento así, estoy con trastornos del sueño, del apetito y demás, pero normalmente en las personas mayores la depresión se enmascara y hablamos de que es una depresión sin tristeza, y los síntomas son síntomas principalmente de insomnio o de apetito, de cambios en el peso. Entonces, el tratamiento de los problemas de ansiedad y depresión no debería ser el uso de un medicamento para dormir, sino tendría que ser la corrección del precipitante, si es un duelo patológico, tratar el duelo, si es un tema sociofamiliar, tratar de corregir el tema de la cuestión sociofamiliar. A veces el precipitante tiene que ver con el tema de la soledad en las personas mayores o la pérdida de la capacidad y de la independencia, ¿no? Es el perder la individualidad y la independencia conforme envejecemos, va acompañado frecuentemente de problemas del estado de ánimo. Y entonces el tratamiento tendría que ser destinado al problema de fondo y no necesariamente nada más a corregir el sueño, porque voy a hacer que el paciente duerma, pero va a venir todos los efectos secundarios de después y no voy a haber corregido el problema que fue el precipitante. ¿Cómo clasificamos a las benzodiazepinas? En base a su duración. Uno de ellos tiene que ver con duración de media o larga, que son los que yo considero de mayor riesgo en las personas mayores. Particular, el ejemplo clásico es el diazepam, es el más viejo de todos, pero es el que más tiempo dura en el cuerpo, ¿no? El que tiene una vida media más larga. Y en las personas mayores se vuelven todavía más largas las vidas medias o la duración del efecto del medicamento o la duración que tienen en el cuerpo, por una serie de cambios que tienen las personas mayores en el tema de los medicamentos. Particularmente las benzodiazepinas son medicamentos que se llaman que son lipofílicos, es decir, tienen cierta afinidad por depositarse en el tejido graso. Y uno de los cambios que vienen con el envejecimiento tiene que ver con disminución de la masa muscular y aumento del tejido graso. Entonces, la vida de los medicamentos es mayor en este perfil de pacientes. Y después están los de acción corta o ultracorta, de los que teníamos en México, el triazolam y el midazolam.
son los de vida ultra corta. Por ahí hay un par de nombres comerciales como el Dormicum o como, ahorita se me escapó el otro nombre comercial, y el Orazepam, que es también de los más frecuentemente utilizados junto con el Alprazolam. Pero hay un montón. Uno de los que se ocupan muchísimo también, sobre todo en la consulta de primer contacto en los hospitales públicos particularmente, es el Clonazepam, porque es el que tienen disponible. El Seguro Social, el ISSSTE, Pemex y los servicios públicos de salubridad tienen licitado y comprado como benzodiazepinas de primera acción o de primer contacto el clonazepam, y entonces es el que tienen a la mano. Pero es un medicamento que tiene una vida media, o sea, una vida media intermedia, y que eventualmente nos va a terminar dando problemas. ¿Cuáles son los problemas que nos dan así como de bote pronto? Los de vida media larga, el paciente sí duerme, pero trae un montón de efectos diurnos, es decir, están mareados, están cansados todo el día, están platicando contigo y se quedan dormidos, te distraes medio segundo y viendo la televisión el paciente está con una hipersomnia diurna o con muchísimo sueño durante el día y problemas de memoria. Y los que son de acción ultracorta, que se ocupan para la inducción rápida del sueño, se asocian más a caídas nocturnas, sobre todo cuando están combinados con otro grupo de medicamentos, como son antidepresivos o medicamentos antipsicóticos, que ocupamos muy frecuentemente los tres, y es una combinación peligrosa que requiere como vigilar los efectos secundarios. Pero esos son los pacientes que empieza un medicamento, se para el paciente al baño en la noche, trae efecto del medicamento, se marea y se cae. Ahora, ¿por qué no afectan a todos igual, no? O sea, me van a decir, y me lo han dicho muchas veces los pacientes, pues es que yo conozco a tal y a tal y a tal y tal que tienen años tomando el medicamento y nunca han tenido problemas. Pues sí, pero yo les puedo platicar otros pacientes que sí han tenido problemas. Ahora, ¿por qué no todo mundo, no? Y tiene que ver con lo que se llama heterogeneidad del envejecimiento. Si tú pones a 10 personas de 80 años, muy probablemente tengas de chile y de pozole y de manteca y todo revuelto, porque el paciente que a lo mejor que hizo ejercicio y no tiene enfermedades, pues tiene un perfil de envejecimiento de ciertas características, el que es diabético, el que tiene Alzheimer, el que tiene osteoporosis. La realidad es que no todos envejecemos igual, entonces no sabes quién va a tener efectos secundarios de los medicamentos que vas a utilizar. La otra es ciertas características genéticas e individuales, ¿no? Habrá personas que tengan mayor susceptibilidad a los efectos secundarios de los medicamentos. También hay un montón de información sobre cuestiones genéticas y ciertas cosas que se llaman como microgenes o polimorfismos, que me van a volver a mí, Juan Carlos, más susceptible a ciertos efectos secundarios de algunos medicamentos que a otros. Otro de los puntos importantes tiene que ver con el peso y la función del riñón. Aquellas personas que tienen un riñón deteriorado por la diabetes o que tuvieron alguna enfermedad que los ha llevado a insuficiencia renal, tienen mayor duración del medicamento y son más susceptibles a los efectos secundarios, al igual que aquellas personas que tienen un peso mayor o que tienen más masa grasa. Estos pacientes, como les decía hace ratito, se deposita el medicamento principalmente en estos tejidos grasos y aumenta su disponibilidad y el tiempo de duración del efecto. Y el otro es la dosis, ¿no? O sea, no es lo mismo 10 pesos que 100 pesos que 1000 pesos, ¿no? La cantidad de miligramos que le demos a las personas, pues, influye evidentemente en los efectos secundarios. ¿Cuáles son estos efectos secundarios que nosotros tratamos de vigilar una vez que los empezamos por alguna circunstancia muy obligada? Es decir, que si prescribo yo, Juan Carlos, una benzodiazepina o un medicamento de estos es porque pues estoy súper orillado a eso y tengo muy pocas alternativas, o son pacientes que ya traen el medicamento de uso crónico prescrito por alguien más y que nos cuesta trabajo quitarlos. Entonces, lo que tenemos que hacer es vigilar algunas de las cosas. La primera es la dependencia. ¿A qué le llamamos dependencia? A que el cuerpo se acostumbra a este efecto o a esta dosis o esa sustancia, y eventualmente, si no lo tiene, empieza a tener problemas por no tenerlo.
no duermen, vienen mayor crisis de ansiedad, taquicardias, una serie de cosas que me hacen pensar que la persona ya se volvió dependiente del medicamento. Aparte, viene un fenómeno interesante que se llama taquifilaxia, que eso qué quiere decir, que para obtener el mismo efecto, yo tengo que ir incrementando poco a poco la dosis. Es una cuestión similar a la tolerancia. El problema es que me acerco, si yo tengo y grafico la dosis de efectos tóxicos y la dosis de inicio de tratamiento, cada vez están más cerquita una de la otra. Entonces, aunque tengo que ir subiendo la dosis para tener el efecto terapéutico, me acerco mucho al techo, que es el efecto tóxico o el efecto la punta de los efectos secundarios. Entonces, las benzodiazepinas son medicamentos que frecuentemente generan estos dos problemas, tanto tolerancia como dependencia. La otra son las caídas. Todos los medicamentos que actúan en el sistema nervioso central, antidepresivos, antipsicóticos, como la quetiapina, la risperidona o la zapina, que son frecuentes en el uso de psiquiatría y de geriatría, tienen el riesgo de generar caídas, mareo e inestabilidad. Y si hay una persona que se cae, pues se puede fracturar. Entonces hay una relación estrecha entre el uso de medicamentos para la inducción del sueño, como las benzodiazepinas, y las caídas y las fracturas. Otro de los efectos secundarios que vemos frecuentemente es la queja de memoria, ¿no? El paciente está inatento y le cuesta trabajo empezar a recordar cosas, pero tiene que ver con el uso del medicamento, ¿no? O sea, como hablábamos en las primeras diapositivas, las benzodiazepinas son medicamentos que disminuyen la actividad cerebral y entonces, a final de cuentas, para poder generar memoria y para poder generar conocimiento y para poder acordarme de lo que sucedió hace unas horas, ayer y hace 3 días, pues necesito que mi sistema nervioso central esté funcionando lo mejor posible. Y si lo enlentezco, pues vienen los problemas de memoria. La hipersomnia diurna que platicamos también hace ratito, ¿no? El ejemplo es que ponen la televisión y están las personas cabeceando frecuentemente o empiezan a sentirse mareadas o con inestabilidad. Las personas que manejan todavía se han asociado a accidentes automovilísticos, entonces ojo con esa parte, ¿no? Si yo tengo muchos síntomas, ¿no? Durante el día, a lo mejor vale la pena poner en la balanza el riesgo contra el beneficio de un accidente automovilístico, y la otra es que sí incrementan las posibilidades de que las personas tengan un evento secundario grave que los acerque a una cuestión que los pueda poner en la orilla de la muerte, ¿no? Se oye muy dramático y la verdad es que es lo menos. Los otros 6 efectos secundarios son los más frecuentemente encontrados. ¿Cómo sé si yo ya generé dependencia al medicamento? 1, tengo más de 3, 4 semanas de tomar el medicamento, o meses o años, ¿no? Tenemos pacientes que tienen 25, 30 años tomando clonazepam. Y entonces, en el momento en el cual uno trata de disminuir la dosis, por alguna circunstancia se le pasó la receta, no hubo en la farmacia, no le llegó al seguro el medicamento, se me pasó, lo que quieran, viene un rebote de los síntomas iniciales. Ansiedad, insomnio, taquicardia, sudoraciones, y el paciente rebotan todos los síntomas que tenía inicialmente. Entonces, cuando eso sucede, este paciente podemos documentar con toda claridad que hablan de que el paciente ya se volvió dependiente. Entonces, pues hay que tratar de considerarlo. Hay otros medicamentos que no generan dependencia, ¿no? Me ha pasado frecuentemente que me dicen, es que no quiero empezar antidepresivos porque generan dependencia. La realidad es que no, los antidepresivos no generan dependencia física, como es el caso de los medicamentos como las benzodiazepinas. Entonces, no le tengan miedo a los antidepresivos. Es preferible tratar la depresión de manera farmacológica y vigilada a usar las benzodiazepinas, que eventualmente nos entraremos en estos círculos viciosos que va a ser muy difícil quitarlos más adelante. ¿Por qué los pacientes que usan benzodiazepinas tienen mayor riesgo de caer y de fracturarse? Pues porque disminuyen el tiempo de reacción. O sea, el paciente se para, por ejemplo, aquellas personas que tienen problemas en la próstata o diabéticos, es muy frecuente que se paren a hacer pipí 2, 3, 4, 10 veces al día, ¿no? Digo, en la noche, perdón. Y si traen efecto del medicamento, se paran y su velocidad de reacción, de reflejos, de percepción del entorno, pues va a estar alterada y va a estar más lenta.
Los mismos medicamentos generan inestabilidad en algunas personas y les cuesta trabajo coordinar y se sienten mareadas o inestables para caminar. También los reflejos oculares se ven disminuidos. Este reflejo de acomodación, si ustedes se acuerdan, o sea, la acomodación a la oscuridad y a la luz, prenden la luz o apagan la luz, se tardan una fracción de segundos en volver a enfocar. Y eso se vuelve todavía más lento con las benzodiazepinas. Y la otra es la dosis. O si yo les decía, le doy diazepam a una persona en la noche, pues es un medicamento que va a tener una vida muy larga, que se va a ir acumulando y que generalmente son 10 o 20 miligramos los que se pueden llegar a utilizar, que incrementan también las posibilidades de que las personas caigan. Eso es importante y es una de las cosas que más vemos en la consulta de geriatría, es la queja de memoria, ¿no? El tema de la cognición y las funciones mentales superiores. Las benzodiazepinas alteran la memoria a corto plazo, inclusive uno de ellos que se utiliza durante los procedimientos de inducción de la anestesia y demás, genera amnesia. Y le preguntan a las personas, oye, ¿te acuerdas de bla, bla, bla? Estabas platicando y no sé qué, y empezaste a contar en reversa y ya dijiste un montón de cosas. Y ya la gente no se acuerda porque generan estos problemas de memoria a corto plazo. Entonces, no es raro que las personas lleguen a la consulta de geriatría con el abordaje o para abordar el tema de memoria y el causante sea medicamentos para la inducción del sueño, en este caso las benzodiazepinas. La otra es, alteran la cuestión visoespacial, es decir, la orientación en dónde estoy, ¿no? No pueden generar de repente que una persona que tenga cierta susceptibilidad, hablas de que dan vuelta a la derecha y da vuelta a la izquierda, ¿no? Y entonces de repente ya se perdieron. Y si hablan si es un efecto secundario, pues la parte de no saber por dónde ir. Esto es controversial, el siguiente punto. Algunas personas y algunos autores sugieren que se incremente el riesgo de demencias. Ya hablar de una demencia como tal, bien establecida y bien diagnosticada, lo que sí incrementan es el riesgo de la depresión y también generan alteraciones para el aprendizaje. Como mi atención y mi concentración están disminuidas, es mucho más difícil el generar conocimiento nuevo, incluyendo conocimiento y memoria a corto plazo. Y la otra es la mortalidad. O sea, una persona que toma benzodiazepinas tiene entre 1.7 a 3.7 más riesgo de morir por cualquier causa, cualquier efecto secundario. O sea, es un medicamento o son un grupo de medicamentos que tendríamos que... Es que mi intención no es satanizar los medicamentos, porque al final de cuentas hay cierta utilidad muchas veces, pero también hay que decir que se abusa un montón de este grupo de medicamentos. Entonces, sin satanizarlo, porque tendrá sus indicaciones muy precisas, el mensaje final es, hay que tratar la causa del insomnio más que medicar a las personas luego con un inductor del sueño, porque tienen más riesgo de todos los efectos secundarios que platicábamos, e inclusive si las cosas salen muy mal, se aumentan las posibilidades de complicaciones graves, inclusive la muerte. Ahora, ¿quiénes son de alto riesgo? O sea, ¿quiénes de plano hay que tratar de evitarlas lo más posible? Es aquellas personas que tienen historial de caídas, particularmente hay caídas durante la noche. Aquellas personas que ya tienen documentado o diagnosticado un tema de deterioro cognitivo, llámense Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, pacientes que ya ven ustedes que tienen le llamamos fenotipo de fragilidad, ¿no? O sea, tú los ves y han perdido un montón de peso, caminan mucho más despacio, ya tienen de repente olvidos o situaciones que hacen pensar en que la memoria no está perfectamente bien. Esos pacientes son de alto riesgo de efectos secundarios de las benzodiazepinas, y también aquellos pacientes que usan medicamentos que actúan en el cerebro como los antidepresivos. La combinación de medicamentos antidepresivos o también se llaman antipsicóticos. Les decía, el ejemplo es quetiapina, es risperidona, es olanzapina.
son medicamentos que a la hora de combinarlos con benzodiazepinas se incrementa el riesgo de efectos secundarios. Entonces, si ustedes tienen un familiar que cumple esas características y tiene problemas de sueño y a lo mejor se queja, es que no duermo, hay que buscar la causa. Y en el caso que prescribamos una benzodiazepina, probablemente sea una acción muy corta o ultra corta por el menor tiempo posible y meternos en tratamiento no farmacológico, utilizar también lo que se llaman medidas de higiene de sueño para tratar de mejorar la cantidad, la calidad y la inducción del sueño. ¿Y cómo descontinuarlas? Pues lo primero es esto, lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Poner en la mesa el debate, las dudas, el hablar al respecto de por qué es importante hablar de las benzodiazepinas. Después están los programas de destete. Son programas, como les pondré en la siguiente diapositiva, en el cual vas haciendo una disminución progresiva, paulatina, supervisada de la dosis del medicamento hasta que se suspenda. Y la otra, hay que corregir el problema de base. Decíamos inicialmente que la principal causa por la cual los médicos, y también la automedicación, eso no hablamos de la automedicación, pero frecuentemente me dicen, oye, mi esposo usa clonazepam, ¿me lo puedo tomar yo también? O es que le robé tal cosa le robé el medicamento para dormir de uno u otro, o es el de la comadre o el de la que se murió, o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero es frecuente la automedicación también. Entonces, hay que tratar de corregir la causa y evitar su inicio si no es 100% indispensable. ¿Cómo es este programa de destete de las benzodiazepinas? El primero es que es nunca abruptamente, porque es muy probable que tengan rebote, y entonces cuando la gente tiene rebote se sienten fatal, les dan taquicardias, les dan sudoraciones, no duermen 2 días, les dan crisis de angustia, se sienten muy mal, y entonces la siguiente vez que tú le propones el quitar el medicamento o bajar la dosis, hay una negativa y una barrera entre el paciente y el que propone el quitar el medicamento. Entonces tiene que ser un proceso supervisado por un profesional. Mi sugerencia es que lo hagan a través de la supervisión de un psiquiatra o un geriatra o un médico internista. Neurología también está entrenado para hacer el destete de estos medicamentos. Tiene que ser un destete progresivo. A veces, si tenemos medicamentos, por ejemplo, que usan uno de acción intermedia, como el clonazepam o el diazepam, que es de acción larga, lo primero que hacemos es bajar la duración del medicamento, cambiar de una de acción larga a una acción intermedia, y luego de una acción intermedia a una acción corta o ultracorta, y después un destete progresivo de la dosis, además de tratamiento no farmacológico, particularmente hablar de las medidas de higiene de sueño. Los mexicanos tenemos una pésima cuestión cultural de la higiene de sueño. Todo el mundo tenemos una televisión en nuestro cuarto. Eso es lo primero que tiene que pasar. La televisión se tiene que ir de la recámara. La recámara es para dormir y la cama es para dormir. Entonces, si tengo insomnio y no puedo dormir, me levanto, realizo alguna actividad, se trata uno de dispersarse y regresa a la cama nuevamente, pero es muy mala idea el estar dando vueltas en la cama. Hay que tratar de tener lo más oscuro la habitación, el teléfono lo más lejos del buró. Es muy mala idea también el insomnio, me despierto, no puedo dormir. El estar jugando con el teléfono es una pésima idea también para el tema de la inducción del sueño, porque la misma luz activa el cerebro y se genera un círculo vicioso. Y la otra es generar horarios y hábitos. O sea, a veces hoy a las 8, mañana a las 2 de la mañana, pasado a las 3. Entonces hay que tratar de generar horarios y una cuestión como de mucho más rigurosa en los hábitos y los horarios para la inducción, para acostarse como tal, la parte del dormir, ¿no? Y vigilar los datos de rebote. Si veo que de repente bajé la dosis y el paciente no lo toleró, pues me voy otra vez más lento, incremento parcialmente la dosis, a lo mejor subo el tratamiento antidepresivo en el momento o hago algún ajuste en el tratamiento de otras cosas y después reinicio la disminución. Y este es un ejemplo de las tablas que sugieren unos médicos en Estados Unidos para tratar de disminuir, ¿no? Si ustedes ven tabletas completa, particular, una vez a la semana la mitad, completa, la mitad. Y así vamos durante 1, 2, 3, 4, a veces hasta 18 semanas, 20 semanas, 22 semanas,
hasta que vayamos disminuyendo mitad, cuarto, y poco a poco lo vas alternando hasta que se suspende por completo el medicamento. Y pues para concluir, pues la depresión y la ansiedad son las primeras causas o motivos para prescribir los medicamentos. Entonces, pues más que tratar el insomnio, hay que tratar la causa del insomnio. 2, pues promover siempre el tratamiento no farmacológico. Yo me atrevería a decir a que menos de la mitad de las personas que se les prescribió una benzodiazepina se les dieron capacitaciones o sugerencias de tratamiento no farmacológico o medidas de la inducción del sueño. Y pues conocer los efectos secundarios para tratar de evitar el abuso, tanto para el paciente como para la comunidad médica, ¿no? Tenemos muchos problemas los que nos dedicamos a la parte de los adultos mayores y los que nos dedicamos a las caídas y fracturas, porque sí causan problemas, ¿no? Y a lo mejor de 100 personas que las toman, pues 5 tendrán problemas, pero de esos 5, 2 se rompieron la cadera y a lo mejor son personas que ya les cambió la vida de manera permanente, y podríamos tratar de evitarlos muchas veces. Así que, pues, esa sería la última diapositiva. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Yo creo que un tema muy interesante lo acaba usted de comentar. Muchos pacientes tienen este tipo de medicamentos bajo prescripción médica por alguna indicación. Y el concepto que tenemos de las benzodiazepinas es que son medicamentos que se utilizan como inductores del sueño. Y a veces el hecho de que el abuelo o papá tenga en casa este tipo de medicamentos se presta a que en algún momento, en alguna circunstancia, alguien pueda utilizarlos y generar cierta, pues, automedicación. Y de aquí surge una cadena, ¿no? Porque desafortunadamente no está bien diagnosticado, no está bien infundado la utilización de este tipo de medicamentos. Por otro lado, existe la polifarmacia en los adultos mayores, que es una situación muy frecuente, y que es difícil destetar medicamentos como este de un día para otro. Y obviamente los efectos secundarios que esto conlleva, el hecho de retirárselos de una forma abrupta, pues tiene consecuencias, ¿no? Y como usted lo comentó, hay que individualizar a cada uno de estos pacientes para que puedan utilizar este tipo de medicamentos. Muy bien, doctor, dígame. Fíjate que ahorita mencionó un par de cosas que son relevantes. Lo primero es, el conocimiento en medicina sale de la investigación. Y la investigación normalmente está patrocinada por la industria farmacéutica y ya desde ahí siempre hay ciertos sesgos e intereses económicos que hay que considerar. Pero los estudios o el conocimiento de las benzodiazepinas salió de estudios hechos en personas más jóvenes. Y entonces, pues se extrapola los hallazgos de lo que se encontró en los estudios de personas más jóvenes y se considera que se pudieran usar en personas más mayores, pero la realidad es que no hay como tal investigación farmacológica en personas mayores. Lo que tenemos es la experiencia del uso en el mundo real de este medicamento, pero probablemente los comités de bioética de las industrias farmacéuticas no aprobarían un estudio de investigación de estos medicamentos en personas mayores porque sabemos que los estás exponiendo a efectos secundarios, ¿no? Así es, doctor. Bueno, si me permite, le voy a hacer algunas preguntas que nos han estado realizando los asistentes al webinar. Una pregunta que se repite, doctor, es como que la indicación para tratar, más bien, la indicación, ¿quién la debe de realizar? Obviamente es un médico que debe de prescribir este tipo de medicamentos, pero la pregunta aquí va muy enfocada, si debe de ser el psiquiatra o debe ser el geriatra o debe ser el internista. ¿Qué opina usted? La verdad es que yo creo que el insomnio y la ansiedad y la depresión tendría que ser territorio del médico, no importa dónde, porque la realidad es que todos nosotros vemos pacientes con ansiedad y depresión en la consulta, pero creo que tiene que ser un tratamiento escalonado. Entonces, lo primero antes de eso, es que yo bromeo con mis alumnos que se convierte en un arco reflejo, ¿no? O sea, si yo ahorita volteo de repente, veo que alguien se va a caer, estiras la mano y es una cuestión como en automático que no piensas. Lo mismo pasa en las consultas. Insomnio, clonazepam, así, en automático y de bote pronto. Y la verdad es que no nos tomamos el tiempo para investigar cuáles son los hábitos de sueño de esta persona, cómo está el tema del estado de ánimo. A veces pasa que el paciente no duerme porque, no sé, o sea, hay una medicina, una especialidad que se dedica a los trastornos del sueño, ¿no? Entonces, yo recomendaría siempre escalonar el tratamiento. Primero, tratamiento no farmacológico, ver cómo está la cuestión de otros medicamentos que pudieran hacer ruido.
hay causas, por ejemplo, de insomnio que tienen que ver con las hipoglucemias y los medicamentos para la diabetes, ¿no? Y entonces el paciente hace hipoglucemias en la madrugada y por eso no puede dormir, y entonces le das un medicamento y eso es un círculo vicioso. Entonces, yo creo que todos los médicos tendríamos que tener la competencia para escalonar el tratamiento, y si ves que se requiere ya un abordaje de un problema del estado de ánimo, pues sí canalizarlo directamente con el psiquiatra, pero... Y bueno, y si lo prescriben, o sea, si prescriben la benzodiazepina, usar las de acción ultra corta y poner que tiene fecha de caducidad. O sea, le voy a empezar el medicamento para que duerma estos días, pero vaya a ver a alguien y no lo puede usar por más de 2 o 3 semanas, ¿no? Porque es cuando empiezan a generarse los problemas de dependencia y tolerancia. Es correcto. Y bueno, aquí usted ha manejado mucho el concepto del uso de este tipo de medicamentos, sobre todo como inductores del sueño, pero también hay que recordar que hay algunos padecimientos que requieren de este uso de forma prescripta como tal, y justamente es aquí donde llega el concepto, ¿no? A lo mejor es el vox populi de decir este tipo de medicamentos están justamente enclaustrados en el hecho de que se utilizan para el insomnio. Y pues justamente nos preguntan que si para el insomnio justamente se puede utilizar medicamentos de marca comercial. Bueno, no voy a decir nombres como tal, pero sí, por ejemplo, hay uno que está hecho a base de difenidramina, que tiene un nombre comercial y que se utiliza como un inductor del sueño. ¿Usted recomendaría, doctor, como tratamiento inicial el uso de los medicamentos y o el uso no farmacológico para poder iniciar una buena higiene del sueño? En el tema de los medicamentos como la difenidramina o la hidroxicina, que son medicamentos que se utilizan frecuentemente como inductores del sueño, en las personas mayores se incrementan muchísimo las posibilidades de efectos secundarios. Hay un efecto secundario en particular que le llamamos efecto anticolinérgico, que lo que hace es bloquear algunos de los neurotransmisores, y en algunas personas incrementa los problemas de memoria y de repente es causante de problemas hasta que le llaman hasta pseudodemencia, se llama. Entonces, si ustedes recuerdan la primera diapositiva, hablábamos de que el Colegio Americano de Geriatría tiene un grupo de medicamentos que se consideran potencialmente inapropiados. Y la hidroxicina y la difenidramina entran en el mismo grupo de las benzodiazepinas por los efectos secundarios que tienen. Entonces, no, de primera instancia no los recomiendo en personas mayores. Muchas gracias, doctor. Y bueno, también por ahí estamos leyendo unas de las preguntas. Tiene mucha relación, pero preguntan que si el uso de este tipo de medicamentos como benzodiazepinas de forma crónica, hay personas que los utilizan desde hace muchos años y que va a ser muy difícil retirárselos, tienen predisposición para generar un tipo de demencia en la edad adulta mayor. Sí se ha encontrado cierta asociación, no es una cuestión de causa-efecto, o sea, no quiere decir que si los toman la van a desarrollar. La realidad es que no es así, pero sí hay un incremento del riesgo. Porque a la hora de ser, bueno, como son medicamentos que disminuyen la actividad y la conexión neuronal, sí incrementan el riesgo de problemas de memoria y de demencia en el uso crónico como tal. O sea, no es una asociación fuerte, pues, pero hay cierta relación. Uh-huh. Muy bien, doctor. Y relacionado justamente con esto, doctor, de las demencias, nos pregunta Tenea, ¿cómo podemos revertir o qué terapia podemos usar con los adultos mayores que están presentando problemas de memoria? Híjole, lo primero que tendría que pasar es quitar este estigma de que los problemas de memoria son normales en las personas mayores, ¿no? Porque cuando llega una persona conmigo a la consulta, normalmente tiene de 3 a 5 años de problemas de memoria y no se abordó como tal. Entonces, no es normal tener problemas de memoria, no importa la edad que tengas. Hay que buscarle una causa. Y muchas de las causas son reversibles en algunas ocasiones. Voy a poner 3 o 4 ejemplos. Apnea del sueño es una causa frecuente de problemas de memoria. La depresión, problemas de tiroides, causan problemas de memoria. Entonces, el primer mensaje aquí es: ningún problema de memoria es normal y hay que buscar atención y buscarle causa para ver si hay tratamiento como tal. Lo segundo es pues que si ya se desarrolló un problema de memoria como tal, el uso de las benzodiazepinas
puede perpetuar estos problemas o estos síntomas y de repente acelerar la velocidad con la cual el paciente se deteriora, ¿no? Particularmente cuando ya está bien establecido un diagnóstico como enfermedad de Alzheimer. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y bueno, también, yo creo que también como todo en la vida hay modismos, ¿no? Por ejemplo, se puso muy de moda en alguna temporada marcas comerciales de ciertos medicamentos, por decir algunas marcas así en general. Pero ahorita, doctor, está muy de moda el CBD y nos preguntan que qué tan viable es sustituir una benzodiazepina por CBD. A lo mejor no es su especialidad como tal, pero si tiene algún concepto nos puede orientar. La realidad es que cada vez está siendo más frecuente, como bien dice. Yo en lo personal no tengo experiencia con el uso de cannabinoides. Sé que inclusive están empezando a formarse ya grupos de educación en medicina canábica. Y todavía actualmente el Colegio Mexicano de Geriatría no tiene un posicionamiento claro y conciso sobre eso. Entonces la realidad es que no tengo evidencia como para poder responder esa pregunta. Sí, claro, doctor. Muy bien. Doctor, y algunos inductores que se utilizan como la melatonina, ¿qué tan útiles son como para llegar a sustituir en algún momento este tipo de medicamentos? La melatonina tiene un perfil de seguridad bastante más aceptable que las benzodiazepinas. No genera adicción, no genera dependencia, no genera tolerancia y normalmente tiene menos efectos secundarios de mareo, caídas e inestabilidad postural. Entonces puede ser una buena alternativa para empezar el tratamiento mientras, insisto, se corrige la causa o el problema de fondo. El problema es que si ustedes ponen a 100 personas que toman melatonina, la realidad es que su porcentaje de eficacia es menor, o sea, menos personas van a dormir con melatonina que los que dormirían con el clonazepam, ¿no? Por eso son mucho más como socorridos, ¿no? La gente los busca más porque pues sí o sí vas a dormir. Y la melatonina no a todo mundo le hace efecto. Muy bien, doctor. Oiga, doctor, me están preguntando aquí también las personas que están asistiendo al webinar, que dónde lo pueden localizar para una consulta, un seguimiento. Hay algunas preguntas que por cuestiones lógicas no podemos realizarlas porque requieren una valoración y un seguimiento médico. Y pues justamente, doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Bueno, yo estoy en la Torre 3, en el consultorio 301C, en Médica Campestre. Tenemos consulta mañana y tarde prácticamente toda la semana y pues ahí nos pueden encontrar. Me parece que es relativamente fácil encontrar en el directorio médico los números de consultorio para tampoco anunciar mucho el tema de la consulta. Claro que sí, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. Un tema muy interesante. Por aquí también en algún momento lo hemos platicado usted y yo, el riesgo de caídas, de refracturas y fracturas con este tipo de uso de medicamentos es algo que se considera frecuente y pues ya en algún momento vamos a platicar y justamente vamos a dar a conocer un proyecto que tenemos con usted para la atención de los adultos mayores y relacionado a esto. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un enorme gusto poder platicar con ustedes otra vez. El mensaje final es, o sea, no satanicemos el medicamento. La realidad es que tampoco se trata de eso. Más bien me parece que es importante conocer los efectos secundarios y corregir el problema de fondo. Se vuelve eso el punto más importante. O sea, si yo doy benzodiazepinas pero no corrijo la ansiedad y la depresión, va a ser muy difícil que logremos hacer que la persona duerma como debe de ser y únicamente los exponemos a efectos secundarios a largo plazo. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. A nombre del Hospital Médica Campestre, le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación en el webinar del día de hoy, relacionado con el uso y abuso de benzodiazepinas en el adulto mayor. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, doctor, aprovechando que se encuentra por aquí, vamos a hacer nuevamente por petición popular, hace ratito antes de que usted llegara, hicimos la rifa de 5 boletos para ingresar a la plática de la licenciada Adriana Macías, que va a ser el próximo 15 de octubre. Tenemos 5 ganadores, Pablo por aquí ya los está presentando, algunos de ellos incluso ya se contactaron con nosotros, y pues bueno, muchas otras personas nos estuvieron pidiendo más pases, y bueno, vamos a rifar otros 5 pases más. Pablo, si me haces favor de hacer la rifa. Claro que sí. Vamos a correr de nuevo la función esta de la plataforma. Muy bien. Pues bueno, aquí están 5 personas. Es Verónica Barrientos F, Gianaya, otra vez, Pablo.
Bueno, Pues, tiene mucha suerte. Gin, andas con mucha suerte hoy. Margarita Cabrera, Adriana A G ver. y Atenea O. Son las Apuntemos segundas. los 4 Ujú. y voy a hacerla correr una vez más. Ok. Luis lugar. F. Excelente. Muy bien. Bueno, pues estas personas, muchas felicidades. Si nos pueden mandar un mensaje a direccionmedica@medicacampestre.com para darles las recomendaciones y las indicaciones de dónde tienen que pasar a recoger sus pases. O caso contrario, pueden asistir aquí a las instalaciones de Médica Campestre, al área de dirección general. Y justamente pues aquí ya tendremos los pases para todas estas personas que tuvieron la fortuna de solicitarlos y ganarlos. Y pues bueno, nos vemos ese día justamente en la conferencia. Y pues bueno, también aprovechando el momento, quiero recordarles que la presentación que el doctor amablemente nos compartió a lo largo de su webinar está aquí en el apartado de folletos. Asimismo, podrán encontrar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 66 de la serie. Esta portada está dirigida justamente conmemorativamente para el Día del Médico, que se celebra próximamente el día 23. Y pues bueno, anticipándonos a esta festividad, está dedicada para todos ellos y justamente para todos ustedes, donde podrán encontrar temas como este y así como otros que hemos abordado en los diferentes webinars. La próxima semana, pues derivado del congreso que tenemos en las instalaciones de Casa de Piedra del 12 al 15, no realizaremos este webinar. Sin embargo, para el día 20 de octubre continuaremos con la dinámica. Estará la doctora Claudia Ivette Olvera. Ella es otorrinolaringóloga pediatra y nos hablará sobre si es normal que mi hijo respire por la boca. Tema interesante, ¿sí? Los esperamos aquí en 15 días. Muchísimas gracias, doctor. Pablo, Buenas noches, gracias. Felicidades a los ganadores, aquí los esperamos con sus pases.